mental está una política pública. Claro, de hecho es una política pública. Te propongo que sumemos a la charla a la licenciada Gisela Pedersen. Ella es presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta. Gisela, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar en este programa, escuchándolos. Para nosotros también, para nosotros también. Mucho gusto, Gisela, en conocerla. Gracias, Rodolfo. Mire, sabemos por las noticias que salen de la fuente esta autorizada, que es la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sí, que el colegio ha mantenido distintas reuniones por por un cuestionamiento que hicieron en su momento a la metodología que sigue el diagnóstico de los niños autistas. Quisiera un poco que nos haga brevemente una reseña y que nos diga las soluciones que han encontrado al problema. Bien, como bien dice, esto se ha iniciado en el mes de enero, inclusive antes, ¿no? Nosotros hemos dialogado con algunos profesionales de la fundación para señalarle que algunas publicaciones en Instagram respecto de los diagnósticos en Salta Capital, diagnósticos promocionados por las redes como entrega de diagnósticos de TEA o de TDAH, que serían diagnósticos de hiperactividad, ¿no? Y que, por supuesto, un montón de familias que necesitan los turnos se agolpaban en la puerta de la fundación, ¿no? Bueno, largas colas para poder encontrar un turno y ser evaluados. Entonces, en esa Perdón, Gisela, que la interrumpa. Si usted se refiere al CETIS, ellos insisten que no es una fundación, sino es una SRL. Y yo he consultado el estatuto y así es. Ellos son socios y es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Limitada, exactamente. Pero en un principio era una fundación, después lo cambian a una SRL. Pero de alguna manera se habló con la fundación, con los responsables de la fundación para señalarle, digamos, nuestra preocupación en relación al modo de realizar esta evaluación, a los tiempos, ¿no? A que no se generaran falsas expectativas en las familias, como publicitar de que se iban a entregar diagnósticos, no, se van a realizar diagnósticos, que no es lo mismo, ¿no? Y en base a eso se puede seguir con una, ya sea derivación o una solicitud de curso, sea el caso. Sí, quiero contarle al oyente que luego que intervino el Colegio de Psicólogos, en el grupo de los técnicos de este tipo de diagnóstico, se pudo hacer trabajar a una neuróloga. Sí. Antes no había esto, hasta que ustedes intervinieron. Exactamente. Bueno, de hecho, después nos enteramos que esta se había replicado en la ciudad de Tartagal, pero en la ciudad de Tartagal se había replicado de modo en conjunto, digamos, con la municipalidad, con el municipio había prestado un tinglado para hacer esa evaluación, están los videos, ¿no? Están las pruebas de cómo se realizó la evaluación, inclusive ellos mismos señalando que la evaluación se había hecho en un solo día, desde las 8 de la mañana hasta más de las 2 de la mañana, y cosa que evidentemente marcaba... O sea, los niños le hacían la entrevista a la 1 de la mañana. Sí, niños o papás, vaya a saber, ¿no? O sea, claro. De todas maneras, un adulto tampoco es un horario, ¿no?, en el que uno pueda responder si ha estado todo el día esperando una evaluación, ¿no? Bien, los psicólogos y los especialistas de SETI, ¿qué les respondieron a ustedes? En realidad nosotros en esta primera intervención, que fue en el mes de octubre, antes de lo de Tartagal, se nos dijo que no, que se iba a cuidar todo eso, que les parecía bien que nosotros controlemos o que les sugiramos, y de hecho nos sorprendió entonces esta puesta en escena, digamos, en Tartagal. Entonces allí, eso fue en diciembre, acudimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que la diputada Laura Cartucha nos recibió amablemente, nos escuchó, y eso siguió una seguidilla de sesiones a esto en la Comisión de Salud junto con la Secretaría de Salud Mental,
junto con la Secretaría de la Discapacidad, como para poder entender qué es lo que estaba pasando, como para poder intervenir, como para explicar también qué es lo que nosotros como profesionales estábamos advirtiendo. Bueno, es así que esta reunión de hace 2 semanas en la Cámara de Diputados, de nuevo con la Comisión de Salud, había quedado pendiente, ya que las reuniones anteriores habían sido con la diputada Cartucha y con el diputado Mendaña, pero no estaba conformada toda la Comisión de Salud. Ahora, en su relato, licenciada, no aparece el orientador y el creador de este tipo de diagnóstico express, que es el diputado Omar Exeni, que permanentemente en su Instagram ha convertido el diagnóstico de esta neurodivergencia en un espectáculo político. ¿Qué piensa de eso usted, licenciada? Totalmente, se lo hemos señalado a la comisión, así como nosotros hemos tenido la reunión con los representantes de CETIS. Ellos deben tener la reunión o hacer el señalamiento a un miembro de la Cámara de Diputados, ¿sí? Claro. En compañía. Entonces, justamente por esto que usted menciona, acá hay que aclarar esto. Nosotros no estamos en contra de que se realicen diagnósticos a familias que necesiten un abordaje, ¿no? O un acompañamiento para saber qué hago con este niño que a lo mejor no está, quizás está con alguna problemática escolar o con alguna problemática de conducta. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que decimos y advertimos es que hay que tener cuidado primero por la exposición pública de menores, primero. Correcto. Segundo, Sí. una cuestión... Nosotros acá permanentemente hemos tomado como punto de crítica la espectacularización del autismo a partir de la política y la exposición de los menores como uso político de los menores. Totalmente, como si repartiéramos colchones, literal. Exactamente. ¿No? Entonces, esto es lo que hemos advertido, y por otro lado, que ya directamente hacerlo en un tinglado sin garantizar ninguna de las condiciones, porque a ver, le quiero explicar a la audiencia, una evaluación de la que sea, se hace de este tipo, ¿no? De salud mental, se hace con un equipo interdisciplinario. Y tiene que garantizar que esa evaluación sea integral. Correcto. Esto conlleva profesionales altamente capacitados, test específicos y un tiempo acorde a la necesidad del paciente, porque yo no puedo saber si voy a evaluar a un niño hasta que yo encuentro, digamos, el modo de vincularme con ese niño como profesional, cuántas sesiones me puede llevar a hacer una evaluación con el rigor científico que merece, ¿no? Y por otro lado está el otro aspecto tan importante, el acompañamiento a la familia, que a lo mejor desconoce esta seguramente que sí desconoce, ¿eh? ¿Eh? Seguramente sí desconoce la familia, como Claro, dice usted. por eso digo, somos los profesionales los que tenemos que advertir a los papás cómo sería el procedimiento y también acompañarlos en el caso de que ese diagnóstico termine o determine que está la necesidad a lo mejor de un CUD, un acompañamiento de cómo siguen las ¿Sabemos terapias, si el equipo de CETIS tiene trabajador social o escolar? No. Bueno. Dicho por Ahí estaría representantes faltando de entonces CETIS, el análisis del contexto educativo y familiar. Claro. por supuesto, Porque como el biólogo. diagnóstico de trabajo social en el autismo es complementario Por del supuesto. resto de lo clínico, de lo neurológico, de lo psiquiátrico, de lo fonoaudiológico, etcétera, etcétera, Exacto. pero desde lo educativo y familiar. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esto es lo que hemos señalado. A ver, y por otro lado, en las secretarías de la discapacidad hemos advertido de esto. Bueno, esto era muy reciente, en el mes de enero, nosotros le hemos advertido, ¿no? O sea, esa evaluación o ese informe que están haciendo los profesionales, hay una junta que va a evaluar ese informe, ¿no? Entonces, yo creo que acá no hay que crearle falsas expectativas a las familias, a los papás, de que se les soluciona la vida con un señalamiento, una carga a ese niño, ¿no? De decir, Correcto. no, Bueno, diagnóstico. yo lo digo y me hago cargo. Bueno, esta es una manera de etiquetar y hacer que prolifere el diagnóstico de autismo. Cuando Sí. sabemos que los diagnósticos en los niños, sobre todo en las neurodivergencias en general, hablo en general, se escriben con borrador.
¿Mm? Sí, sí, Se exactamente. escriben en borrador. ¿Sí? Porque aparte, a ver, explicarle a la audiencia que justamente un niño está en formación, En ¿sí? pleno desarrollo. En pleno desarrollo y su psiquismo también, Así es. la escuela forma parte de este desarrollo, de esta incorporación a la sociedad, de incorporación de aprendizaje, ¿no? Por eso digo que es todo un acompañamiento de todo un equipo en aquel niño que a lo mejor tiene ciertas dificultades y esto puede revertirse, ¿no? Entonces, que yo desde ya diga, estoy entregando diagnóstico para que tengan el CUD y por otro lado, después redoblar la apuesta, salir en la radio a manifestar que el que tiene un CUD tiene un descuento para la luz, que tienen pensión, etcétera, etcétera, cosa que no es en todos los casos, ¿no? Y me parece que es una manera irrespetuosa también frente a alguien que a lo mejor tiene un CUD Y y que dígame, tiene una dificultad. licenciada, ¿qué papel jugó en toda esta diligencia Sí, para acompañar al colegio de psicólogos que está buscando la buena práctica en sí, el sí, sí. diagnóstico del autismo? ¿Qué papel jugó la Secretaría de Salud Mental? Porque fue No, convocada a la reunión. sí, 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 la Secretaría de Salud Mental apoyó claramente, ellos también advirtieron de esto, entonces por eso la reunión la hicimos en conjunto. Hemos quedado en esta última reunión con todos los diputados de la Comisión de Salud que nos han recibido y han escuchado toda la propuesta y todo lo que se venía planteando y hemos quedado que más allá de buscar un culpable, ¿no? Lo que señalamos es, tenemos que también hacer una lectura de lo que está pasando socialmente, ¿no? O sea, hay una demanda creciente que evidentemente muestra la falla de nuestro sistema de salud, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos de que para hablar de salud mental tenemos que tomar el telón de fondo, que es la falta de una política pública. Por Acá supuesto. venimos sosteniendo casi editorialmente que todas estas cosas de la violencia escolar, Sí, sí. del autismo, de las neurodivergencias, sostenidas con malas prácticas, se deben a que no hay un plan de salud mental escolar que sea Sí, sí, sí. consensuado con los interesados del sector. Entre eso, Totalmente. obviamente, va a estar el Colegio de Psicólogos. Y obviamente ese es un tema aparte, un tema muy amplio que surge ahora y que vuelve a mostrar la deficiencia en todos los Correcto. sentidos, no solo en el ámbito de salud, sino también en el ámbito de educación, el ámbito de seguridad, justicia, o sea, por todos lados acá hay que hacer esa lectura, ¿no? Entonces, retomando esto que mencionaba de la Comisión de Salud, hemos quedado en la propuesta, digamos, de pensar un trabajo en conjunto, una propuesta en conjunto, ¿no? Con distintos actores sociales. Entonces, en 15 días aproximadamente nos volveremos a reunir como para evaluar y para poder proponer, ¿no? Bueno, ¿qué podemos aportar? Porque más allá de la queja, inmoviliza, la queja no nos está dando resultados, la queja es necesaria también manifestar, decir, ¿no? Poner en palabras lo que está pasando, pero a la vez lo más importante acá es que veamos encontrando de qué modo podemos dar respuesta a lo que socialmente se está planteando, ¿no? Desde muchos Mire, lugares. licenciada, acaba de inaugurar el intendente Durán también su consultorio de autismo. Está atendiendo con determinadas horas a la semana en el centro cívico y está haciendo diagnósticos gratuitos. ¿Usted sabía de eso? Mire, usted me ha anticipado algo que yo todavía no quería mencionar porque lo he señalado el día viernes. Sí. Estamos esperando, nosotros nos vamos a manifestar frente a esto porque es más de lo mismo, ¿sí? Claro, porque estamos creando unidades de diagnóstico que lo único que hacemos es, en vez de hacer salud mental comunitaria, hacemos proliferación de diagnóstico de neurodivergencia para la comunidad. Pero aparte, con el agravante de que en ese caso es un colegio profesional, que es el Colegio de Psicopedagogos, que también lo publicita como si fuera que con un test yo ya tengo un diagnóstico y lo hago rápidamente. Así lo hacen, licenciada. ¿Sí? Así Entonces, lo hacen, como usted dice, esto con es esa mala gravísimo. praxis. Yo lo digo, yo me hago cargo. No, esto es gravísimo porque, Sí. a ver, estamos hablando, estoy en toda la radio, en todos los medios, señalando esta situación y esto se publicita desde la MUNI como una novedad, ¿no? Licenciada, Entonces, ¿cuál es el rédito?
¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que se buscan? ¿Qué tiene el TDAH como efecto, como impacto familiar, personal, emocional y como impacto social? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué rédito se busca con decir, acá hay diagnósticos a granel para todos los que se acerquen? Sí, ahí hay un detalle. TEA es trastorno del espectro autista y TDAH tiene que ver con el trastorno de hiperactividad, sí, ¿no? Que puede ser, son dos trastornos distintos, que pueden estar asociados. Sí, sí, sí. Yo sinceramente, esto que usted pregunta es la gran pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? A ver, ¿con qué necesidad lo estamos haciendo? Evidentemente hay una necesidad social de dar respuestas a una problemática de salud mental, y por otro lado, desde quien responde a esto, hay una necesidad de encontrar votos y de que sea político, porque si no, no entiendo... Yo creo que esa es la intencionalidad. ¿Sí? Entonces, es gravísimo. El uso político de una neurodivergencia. Pero por eso digo, me parece que es una falta de respeto a alguien que está atravesando, una familia que esté atravesando por un diagnóstico, que esté necesitando un diagnóstico, ¿no? Claro, y recordemos, licenciada, que el modelo de salud mental que ha asumido la Argentina está basado en muchos parámetros, pero el principal es la perspectiva de los derechos humanos. Exactamente. Y dentro de los derechos humanos está el capítulo de los derechos del niño. Entonces, hacer estos diagnósticos express con mala praxis, estamos violando los derechos del niño. Sí, totalmente. Por eso gravísimo. Digo que no por eso que hemos requerido su opinión. Su opinión, que más allá que sea personal y sabiendo de su larga experiencia en la profesión, pero también es una voz institucional que nosotros necesitamos para hacer que nuestra salud mental en Salta tenga calidad. Sí. Es más, esto yo creo, a ver, lo digo de verdad, ¿no? También desde otro análisis. Me parece que a lo mejor el político... lo que le falta es hacer la consulta con todos los actores que tienen que ver con salud mental para saber si eso es bueno o no. Entonces, creo que a lo mejor le surge como una idea, pero al no consultar a todos los actores que tendrían que ver con un diagnóstico de este tipo, se quedan con una idea a lo mejor de... Comparto plenamente, porque usted está reafirmando en esa demanda de consulta que la salud mental es comunitaria, y en la comunidad funcionan las ONG, las asociaciones de usuarios y también las corporaciones profesionales interesadas en el tema. Son las que son expertas en esto. Por supuesto. Y hay que darle la palabra, porque seguramente en la mesa de trabajo van a tener la última palabra. Por supuesto, por eso decía, acá no estamos buscando un culpable, lo que estamos es que tomemos conciencia de que esto no se puede hacer así, ¿sí? De que hay algo acá que no está funcionando, que políticamente lo estamos haciendo mal, ¿sí? Entonces, ahí es donde, es más, en relación a esto de la municipalidad, me permito contarles que nosotros tenemos un convenio de colaboración, y de hecho hemos colaborado con talleres que se han hecho en los Pero no fueron consultadas. Pero en este caso no fuimos consultados, y eso es la molestia que tenemos, ¿no? Y claro. Es más, el totalmente comprensible, ¿no? La queja de ustedes en este caso. Claro, hablé con el secretario de Salud Mental, también asombrado por esto, entonces me dice, no, obviamente... ¿Cómo que asombrado? ¿Que no conocía la situación? No, asombrado de esta nueva propuesta de la municipalidad, ¿no? Entonces, bueno, pero él es autoridad competente. Estábamos trabajando en relación a todo esto que se venía planteando, y entonces la municipalidad saca esto, entonces decimos, ¿cómo? Entonces no nos escucharon, no tienen nuestra voz, pero resulta que no fuimos ni consultados. Le hago una pregunta sobre su expertise, licenciada. Usted trabajó mucho tiempo en la educación, ¿no? Tengo entendido. Sí, me jubilé casualmente el año pasado en educación. Bien, le hago una pregunta. ¿Cómo están recibiendo las escuelas esta proliferación de diagnósticos de autismo? Está bien, van los chicos, va el CETIS con su diagnóstico, lo ingresa a la escuela. ¿Y qué hacen las escuelas? Bueno, en realidad también lo hemos hablado cuando hemos tenido la reunión con la Secretaría de la Discapacidad, ¿no? Esto de que muchas veces las mismas equipos directivos, frente a la desesperación de qué hacemos con la cantidad de niños que tenemos, y tenemos un niño que tiene TEA y no tiene el acompañamiento, no tiene el diagnóstico, el papá nos dice que tiene TEA pero no sabemos si tiene, bueno, a veces
en esa desesperación a la escuela le resulta que haya un diagnóstico o que haya un acompañamiento, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, hay que creo que también trabajar ahí en poder explicarle a los equipos directivos, y para eso justamente todos los equipos de discapacidad hacen esa bajada también a la escuela, ese acompañamiento a la escuela. Bueno, en este caso particular de este niño, el acompañamiento va a ser ¿no? Entonces creo que termina siendo insuficiente, ¿no? Nos quedamos atrás con la demanda y con la problemática escolar. Perfecto. Acá Pablo quiere hacer otra pregunta. No, simplemente esto, si tienen previsto como institución reunirse con autoridades municipales. De hecho ya estoy en contacto con autoridades municipales y estoy esperando una respuesta concreta porque nosotros vamos a actuar en relación al tema. ¿Y con el Colegio de Psicopedagogos mantienen contacto ustedes interinstitucional? No, porque bueno, ya ha habido otras dificultades, entonces nosotros no tenemos ese contacto. Y esto, bueno, evidencia. Claro. ¿Y cómo son las relaciones del colegio con la Secretaría de Salud Mental? Relaciones no personales, porque en Salta, institucionales, claro, entre los colegas hay mucha proximidad, pero institucional, porque yo la veo a usted muy institucionalista y lo veo al licenciado Teruel muy desinstitucionalizante, al punto que acá nosotros lo juzgamos que la política de salud mental en Salta está desangelada, lo que significa, en el diccionario de la Real Academia Española, desvitalizada. Entonces, ¿cómo el diálogo de un institucionalista con usted, con este funcionario? Bueno, en realidad yo no sé si lo veo así, yo lo que creo también que desde la Secretaría de Salud Mental tienen todo el aporte, digamos, del Ministerio de Salud y en el cual justamente, como usted dice, la política pública quizás se queda corta, ¿no? Entonces es como que hay proyectos, hay ganas, hay necesidad, trabajan los profesionales y colegas que trabajan allí, de hecho lo hacen muy bien con los recursos que tienen y con lo que hay, ¿no? Que se va a hacer todo otro planteo en estos días respecto de, que lo hablábamos ayer con Rodolfo, respecto de la modificación o la propuesta, el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental, ¿no? Sí. Que de hecho, usted ya está al tanto, porque hemos intercambiado mensajes al respecto, sí. Exactamente, y bueno, también hemos intercambiado mensajes con el licenciado Teruel, secretario de Salud Mental, y vamos, bueno, a trabajar en estos días urgentemente en una, justamente, ¿no? En una propuesta también. Ahora, ¿cómo va a trabajar usted con la Rectoría de Salud Mental, licenciada, si las tres personas más conpiscuas de la Rectoría de Salud Mental, Quintar, Teruel y Mangione, se expresaron ya públicamente en distintos reportajes que ellos son partidarios de la reforma de la ley? A ver, lo que pasa es que nosotros también desde FEPRA hemos estado la semana pasada en Buenos Aires trabajando. Claro, FEPRA es otra cosa, lógico. Uno de los temas ha sido y hemos tenido, digamos, bueno, una, ¿cómo le diría? Una reunión muy interesante en la cual hemos planteado, a ver, esta ley ya tiene 15 años, ¿sí? Quizás haya que revisar algunos puntos, quizás ya haya que trabajar en algunas propuestas, ¿no? O sea, no es rechazar que sí o que no. Yo creo que aprovechando que va a entrar un proyecto del cual hay muchos puntos que de verdad no estamos de acuerdo, ¿no? Hay algunos puntos en los cuales podemos hacer aporte. FEPRA, ¿en qué no está de acuerdo? Uno de los puntos, bueno, el tema de las internaciones o externaciones, quizá haya que ahí, no es que no esté de acuerdo, sino que haya que revisar cómo se va a plantear. El tema del presupuesto y el tema de la formación de tanto del equipo interdisciplinario que tiene la potestad, digamos, de hacer la internación o externación o el seguimiento, que quedaría como ahora un poco a merced solamente del médico psiquiatra, ¿no? Como claro, en la ley actual es interdisciplinaria la decisión de la internación. En la reforma es monodisciplinar, solamente queda bajo la responsabilidad de un psiquiatra, nada más. Exactamente. Entonces eso obviamente no lo podemos permitir, no porque, o sea, no podemos permitir que no sea equipo, a eso vamos, ¿no? No que sea o no sea psiquiatra, sino que no sea un equipo, ¿no? Y por otro lado, también, por supuesto, y no menor, el presupuesto que no se bajó como correspondía en ningún momento, nunca, en estos 15 años,
Y otro tema también, que hay una modificación allí, es, y que a lo mejor es interesante, lo que son los órganos revisores de la Ley de Salud Mental, que debía estar en 24 jurisdicciones y solamente 16, y le diría que a medias, ¿no? Claro, en Entonces, Salta hemos aprobado hace 3 años la ley que crea el órgano de revisión, pero sí, por disidencia entre la autoridad de aplicación que asigna esa ley, que es la defensora, la PAT, sí, con sí, el sistema sanitario, no se sí, pudo concretar entonces ni el presupuesto ni el funcionamiento del órgano de revisión. Y así totalmente, estamos. totalmente. ¿Vio que Entonces, desangelada la política de salud pública de Salta, licenciada? No es exactamente, una por eso, adjetivación, es una ahí, descripción. ahí es donde tenemos que entonces, En el con esta, fondo, el sistema no quiere que se lo auditoree. ¿Mm? sí, 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 hay, Y el órgano de revisión audita el sistema. Y a su exactamente, vez, hay que decirlo, el órgano de revisión a su vez está auditado por el sí, Comité contra la Tortura. exactamente, Comité de Prevención de la Entonces, esto Tortura. es un control equilibrado, donde los poderes están acotados, y me Sí, parece sí, interesante, eso me parece una gran institucionalidad para a mí, yo que soy institucionalista, ¿no? sí, sí, sí. Así que bueno, como le digo, en estas semanas vamos a tener varias reuniones, vamos a ver de formalizar una propuesta también desde FEPRA para el gobierno, digamos, que pueda, a ver si nos puedas escuchar, así como hemos hecho defensa de la ley de emergencia en discapacidad y que salieron familias, equipos, distintos colegios, a poder plantear y justificar qué es lo que había que modificar o no. Bueno, en este caso la idea es la misma, ¿no? Sentarnos a dialogar y realmente encontrar puntos, ¿no? de coincidencia para poder trabajar y para poder hacer un aporte que, como digo, todas estas situaciones que están viéndose desde distintos lugares, lo que están mostrando es las falencias sociales, ¿no? De Sí. políticas públicas a Bueno, todo nivel. mire, históricamente, tal vez ustedes, porque están ahí en la trinchera, están en la conversación, no lo advierten, pero nosotros que estamos afuera, en estos momentos el gobierno toma como único interlocutor válido para conversar sobre salud mental es al colegio de psicólogos y no Sí, escucha a nadie más. sí, No sí. escucha a los usuarios, no escucha a los periodistas, no escucha a los docentes, no escucha a las familias. Fíjese, porque nosotros permanentemente estamos publicando, viralizando las quejas de los sectores que han quedado excluidos de esa conversación. Por Claro, eso claro. nosotros apostamos a lo que ustedes hacen, porque son en este momento de la historia de Salta los únicos interlocutores que tiene este gran sector. ¿Mm? Sí, sí, sí. Imagínese usted, supongamos que el gobierno al único club que escuche es a Gimnasia y después al resto de los clubes que no los escuche. Sí, Bueno, sí. sería absurdo, porque el resto de los clubes también necesitan presupuestos, se siguen clasificando, hacen torneos, etcétera, etcétera. Bueno, la vida continúa en la periferia, ¿no? Total, totalmente. Pero bueno, entonces realmente usted tiene carga sobre su espalda una responsabilidad muy importante en este momento, ¿eh? Sí, sí, Por eso que cuidamos el diálogo y lo totalmente. vamos a tratar de divulgar y lo vamos a apoyar a este diálogo. Bueno, le Y porque agradezco. sabemos que a través de usted podemos también nosotros llegar. ¿Mm? Sí, así es, tenemos que ser escuchados. Bueno, Muchas gracias por la comunicación, Gisela. Ha sido un gusto Bueno, y será hasta un próximo encuentro que muchas seguramente gracias. ya no será tan extenso. O Bueno, sí, muchas gracias por depende del tema. Hasta luego. hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Adiós. Gisela Pedersen, ella es licenciada Clarito, en ¿no? psicología, presidente del Colegio de Psicólogos de Salta. Sí, clarito, contundente, Clarita. no tiene tanta especificidad, No hay no que es usar una los cuestión de niños academia. para la política. Es tremendo. Es el mensaje que dejó. Sí, tremendo, tremendo. ¿no? Además, sabe de que está cumpliendo una misión de diálogo, de mediación,